Hola, soy María Luisa Ibáñez, subgerente de marketing de Pares y Álvarez, y les damos la bienvenida a este episodio de Ingeniería para Líderes. En esta ocasión tenemos un programa especial donde vamos a celebrar los 30 años de la compañía. Vamos a ver cómo esta empresa que partió en Concepción y que hoy día tiene oficinas en Chile, Australia y Perú, ha evolucionado, ha crecido. Para este episodio contamos con la presencia de nuestro gerente general, Víctor Contreras, nuestra subgerente comercial, Paula Clemo, y nuestro gerente comercial, Andrés Jara. Muchas gracias y muy bienvenidos a los tres. Para empezar el programa, me gustaría preguntarles cómo y cuándo llegaron a Pares y Álvarez. ¿Por qué? ¿En qué circunstancias, Víctor? Yo llegué a Pares y Álvarez el año 98. Llevaba 12 años trabajando en Llanza. Estaba medio incómodo en Llanza y además veía las ciudades donde estaban las plantas, eran ciudades chicas. Entonces yo veía que tenía que ir a una ciudad más grande, que tenía que ser Santiago o Concepción, idealmente Concepción. Y se me ocurrió entonces ir a ver a mi amigo y profesor José Parés, para conversar de este tema y ver cómo me podía guiar. Y nos juntamos a conversar, apareció Javier, lo conocí, no conocía a Javier Álvarez yo, y hicimos bien buen gancho. Y al final de la reunión me dice, mira, estamos pensando en traer a alguien con experiencia en planta, no tan joven como el resto del equipo Pares y Álvarez. Yo en ese tiempo tenía 37 años y me pareció interesante, y al mes o al mes y medio estaba trabajando con ellos en Concepción. Vamos a contar una cosa, que José Parés y Javier Álvarez son los fundadores de la compañía, para que la gente sepa de quién estamos hablando. Paula. Recién me había separado y estaba estudiando el doctorado, me pagaban para estudiar el doctorado. Y bueno, separada dije, tengo que ponerme a buscar pega. Separada y con dos guaguas chicas de 3 años y otra de como 10 meses, no podía vivir con la beca del doctorado en realidad. Y conversando con uno de mis mejores amigos, dije, ya, yo tengo que salir a buscar pega. Me dice, pero Paula, me dice, tú estás pintada para Pares y Álvarez. Y digo, Pares y Álvarez, ¿quién? ¿Quiénes son? Claro, y me dijo, pero si Ricardo Sepúlveda está ahí, él trabaja, llámalo. No, dije yo, qué vergüenza, no. Bueno, y mi amigo lo llamó por teléfono, y ahí tuve entrevistas con Ricardo y estaba Andrés, porque ellos dos están a cargo de consultoría en ese entonces. Ricardo me habló, Andrés no me habló nada. Sí. Y ahí entré y yo 20 años trabajando. Andrés. Menos mal que te sobrepusiste a tu timidez y me llamaste. Sí. Exacto. A mí también fue un poco divertido. Yo me vine a trabajar a Santiago el 2 de enero del 97 a una empresa que prefiero no nombrar porque rápidamente me aburrí. Y cuando me aburrí a los 3 meses, en ese tiempo se mandaban los currículums por correo. Entonces preparé mi currículum y había mandado un viernes en la tarde mis primeros 2 currículums, y se me ocurre llamar a mi amigo Gabriel, que estaba trabajando en Pares y Álvarez y uno de mis mejores amigos, y le digo, oye Gabriel, ¿sabes tú? Acabo de echar los primeros 2 currículums al correo porque me quiero cambiar de pega. Te voy a interrumpir, especifiquemos correo, estampilla, claro. Buzón, no correo electrónico. Exactamente. Sobre de papel. Sobre de papel. Lleno de papeles. En duro. Y Gabriel me dice, no te puedo creer, ¿sabes por qué? Me dice, no, porque hoy día hablé con José Parés, y me dijo que andaban buscando una persona que necesitaban un ingeniero más. Ya, pues me dijo, lo voy a llamar. Y lo llamo pensando que me iban a hacer un proceso de contratación, y don Pepe, qué sé yo, supe por Gabriel que ustedes andaban buscando un ingeniero más. Sí, ¿por qué no querés trabajar con nosotros? Sí, pucha, me gustaría someterme al proceso. No, me dijo, si yo te conozco en la universidad, vente para acá, ponte de acuerdo mañana con Javier del sueldo y vente a trabajar el lunes. Así que entré a Pares. ¿Y esto fue hace? 30 años casi, 27. ¿Qué ha significado la compañía en sus vidas? Porque los tres llevan, pongámosle, más de 2 décadas, o casi 2 trabajando acá. ¿Qué ha significado en sus vidas? Porque es casi, hoy día es raro, la gente no dura tanto en un mismo trabajo, la gente joven picotea un poco los trabajos. Para ustedes,
¿Qué pueden contar? En un aprendizaje siempre, profesional y personal, pero si me pongo a pensar en los años en Paredes y Álvarez, lo primero o más importante que se me viene a la cabeza es la gente, el ambiente de trabajo. Eso ha sido como una de las cosas que más a mí personalmente me ha retenido o gustado, la verdad. Es un ambiente como súper colaborativo, las personas que llegan nuevas siempre tú les pasas las planillas, los formatos, los estándares, el conocimiento para que haga su pega lo mejor posible, porque si lo hace lo mejor posible, bueno para todos. La imagen es fundamental para nosotros. Entonces, es colaborar, hacerlo bien, y si tenemos un problema también, por lo menos en consultoría, que es donde yo trabajo toda mi estadía en Paredes y Álvarez, un problema y todos se meten, todos los que puedan aportar a la solución, independiente que no estén en el proyecto o no estén en el problema, nada, a ayudar y a tratar de salir adelante. Eso para mí ha sido lo mejor. Los tres llevábamos toda una vida acá. La verdad es que Paredes y Álvarez ha sido muy importante para mí. Me tocó partir de una empresa chica, con poca gente, con poco mercado, con pocos clientes, con una empresa bastante más de juguete que lo que fue pasando después. Y, y he estado en todo el crecimiento, en el desarrollo, nosotros tres y algunos otros que hemos ido acomodando a la empresa al crecimiento, a los desafíos, a las tecnologías, a los clientes, a los campos de trabajo de nuestros clientes. Entonces ha sido muy importante y uno de los orgullos de mi vida haber hecho eso. Y uno de repente no se da cuenta que partimos siendo algo muy chico y ahora somos algo muy grande, muy importante, que le da buen trabajo, de buena calidad, de buen ambiente de trabajo basado en valores a 1000 personas. Yo creo que varios de los que partimos en esa época en Paredes y Álvarez, hace casi 30 años, Paredes y Álvarez es como nuestra vida, es como nuestra familia, es como lo mismo, no se pueden separar. Gabriel Barrera, José Luengo, Mauricio Venegas, Marcelo Cachel, como todos partimos nuestras carreras acá profesionales, en paralelo partimos todas nuestras familias, entonces es imposible separar ambas cosas y yo creo que seguramente ellos también te van a contestar que lo representa todo. Nosotros hemos construido nuestra vida y nuestra familia en función de estar trabajando en esta empresa, entonces a nosotros es, no sé, todo. Es parte de la familia, de la vida. En estos últimos 30 años, Andrés, en Paredes y Álvarez han vivido varios hitos. Uno de estos hitos, que me viene a la memoria, es la certificación BIM el 2022. Si tú pudieras poner en una línea de tiempo los proyectos que han ido marcando los hitos en términos del crecimiento de la compañía, ¿qué proyectos destacarías tú? ¿Cómo sería esa línea de tiempo? Muy difícil tu pregunta porque hemos desarrollado tantas cosas y hecho tantas cosas y siempre han sido pasos, pequeños pasos, y de esos hitos hay muchísimos. Por ejemplo, el año 99 hicimos nuestro primer proyecto de ingeniería de detalle porque nuestros clientes de la época nos pidieron, ya que estábamos haciendo las ingenierías conceptuales y básicas, hacer nuestro primer proyecto de ingeniería de detalle. Después, la decisión tan importante de haber empezado a trabajar en minería era que no, somos un país minero y si no hubiésemos de tomar esa decisión, probablemente todavía seguiríamos solo en Concepción con una empresa pequeña de 50 personas o 100 personas. Eso también fue muy importante. Y de ahí son muchos los hitos, cada vez haciendo proyectos de mayor complejidad, más interesantes. Yo diría, después hicimos un proyecto para Bechtel, donde hicimos una planta de cloruro férrico, uno de nuestros primeros proyectos grandes en minería, bueno, grandes para la época. Después hicimos un proyecto muy grande, un EPCM para Arauco, donde también nos dimos un salto bien importante en la magnitud y tamaño de los proyectos que hacemos. Y bueno, y recientemente yo diría los proyectos grandes que estamos haciendo, que hicimos en minería hace algunos años atrás para Minera Saldívar, son todos pasos que nos han ido haciendo subir esta escalera de la ingeniería y que esperamos sigamos agregando más escalones.
Voy a salir un poco del guión, porque se me ocurrió hoy día, o sea, cuando ustedes partieron en Concepción, hoy día están en Santiago, hoy día es una empresa conocida en el mundo minero. ¿Cómo se abre camino una empresa de regiones en el sur a hoy día ser conocida como una de las grandes empresas de ingeniería en Chile? No debe haber sido un camino muy fácil o ¿cómo fue ese salto? Puedo contar un poco. El convencimiento que teníamos que dejar de depender, nosotros dependíamos esencialmente de la refinería de Concepción, nos mueve a buscar más clientes, nos mueve a apuntarle a la minería, de lo cual no sabíamos nada. Y llegamos a Santiago y con nuestra simpatía y nuestra autoestima de buenos ingenieros, fuimos a golpear un montón de puertas. Y esas puertas que golpeamos en muchas partes, no sé si ustedes quiénes son. En muchas partes la mayor respuesta es ustedes quiénes son. Algunos que habían oído de nosotros, no, ustedes saben de petróleo, no saben de minería. Pero fuimos ahí intentando por varios lados, varios de nosotros en paralelo, empezamos a hacer cosas pequeñas, empezamos a lograr que nos conocieran, pero como decía Andrés en la respuesta anterior, esto ha sido paso a paso, pasos chicos, siempre hacia adelante, en que hemos ido haciendo cosas de mayor complejidad, de distintas tecnologías, de mayor tamaño con otros clientes, y es lo que seguimos haciendo hasta el día de hoy. Inicialmente era bien frustrante que cuando llegamos no nos dieran reuniones o nos preguntaran de dónde son, de dónde salieron. Y ahora por otro lado es bien, a mí me enorgullece cuando decimos somos Pares y Álvarez y por todas partes nos conocen. Si tuvieran que elegir algún proyecto que los marcó en su trayectoria profesional, ¿qué proyecto sería o por qué los marcó? Tanto, también, Ya, tantas experiencias uno, positivas. uno. Me acuerdo de nuevo con mi amigo Gabriel Barrera, por ahí el año 99, o sea, con poquitos años de experiencia, nos pusimos a diseñar una planta LPG, de almacenamiento de LPG en Magallanes. Y fue súper gratificante porque esas cosas uno las ve solamente en la universidad, en el papel, y con Gabriela, nuestros tiernos 20 y algo años, los diseñamos personalmente, nosotros calculamos las cosas y después las vimos construidas un par de años después, bien jóvenes, y con una empresa que tenía, no sé, 30 personas, 35 personas. Paula, ¿algún proyecto que se te venga a la cabeza? Trabajé hace mucho rato ya que dejé de hacer proyectos en realidad. Entonces alcancé a trabajar en los proyectos más que nada como más chicos cuando consultoría era chiquitita. Que el más grande que quizá... Yo creo que el proyecto MERS no, fue muy importante, para la empresa. Puede que más para la empresa que para ti. No, para mí no. Lo más importante, por ejemplo, fue el que hicimos ese de integridad de red, a lo mejor que era grande para las 3 refinerías, porque ahí me tuve que meter varias veces en los temas con los combustibles y con la SEC. Y como proyecto así del corazón que me encanta porque tengo la esperanza de que se va a construir el terminal Gas Caldera. Ese todavía yo tengo la esperanza que se va a construir, además que ha sido como una relación de largo tiempo con el cliente y siempre conversando ese proyecto, así que eso podría ser. ¿Y para ti, Víctor? Yo nombraría dos. Uno es el proyecto de la planta de cloruro férrico que hicimos para Pelambres el año 2000. Tuvo varias características especiales. En esos tiempos tempranos hicimos la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, la especificación de todo el equipamiento y la provisión de todo el equipamiento. Entonces fue un hito bien importante. La planta era pequeña, era mucho más lo compleja desde el punto de vista de los materiales que un gran proyecto, pero para nosotros fue muy importante y nos permitió darnos cuenta que podíamos hacer el ciclo completo. El otro proyecto interesante en el que me tocó participar harto fue en el proyecto de la desaladora que hicimos para el proyecto Codelco RT, fase 2. Y también yo participé. Sí, pues. Y ese proyecto fue muy interesante, fue nuestro primer proyecto de desaladoras
una desaladora de 1000 litros por segundo, y también tenía hartas complejidades. Trabajamos con una empresa tecnóloga española, trabajamos con Codelco, y fue nuestro primer, como les decía, nuestra primera planta desaladora, de las cuales ya hemos desarrollado como 6 proyectos. Entonces es muy importante. Y además Paula ayudó harto en ese proyecto. Pero previo a ese proyecto, también como consultoría hicimos la NSC 30 y NSC 24, que también nos metió, Sí. en los temas mineros y de estándar de Codelco. NSC 30 Son estándares de Codelco que en el fondo nunca habíamos trabajado por un proyecto muy grande, que era el que está diciendo Víctor, de la desaladora RT, más la impulsión del agua hacia las instalaciones, y nunca nos habíamos metido en todo lo que era el corazón del estándar de RT, y ahí nos tuvimos que meter. Fue un tremendo trabajo de la consultoría. Otro proyecto bien lindo y emblemático que me tocó participar fue el proyecto que hicimos para CMPC, donde ahí Paul Mering, a la fecha gerente de la planta ahí en Mininco, nos contrató primero la ingeniería conceptual del proyecto, y lo hicimos tan bien que después nos contrató la básica, y después lo hicimos tan bien que CMPC nos terminó contratando el EPCM del proyecto, y hicimos la ingeniería de detalle y apoyamos la construcción del proyecto. Así que ese proyecto lo vimos desde que estuvo en el papel, así una hoja de papel con el presupuesto, hasta que estuvo construido. Así que ¿ese fue el primer proyecto que fue así como de larga? no, había habido otro antes para Arauco, que siguió más o menos la misma línea, pero ese es mi hijo, porque yo fui el gerente del proyecto en el CMPC. Cambiando un poco de tema, Víctor, en estos 30 años la empresa ha crecido. Como ustedes han dicho, eran 30, hoy día somos más de 1000. ¿Cómo haces tú como gerente general este crecimiento para que sea orgánico, para que no se pierdan cosas en el camino? Hay que actualizar procedimientos, me imagino un montón de cosas. ¿Cómo haces tú para que la empresa, cómo hacen en Pares y Álvarez para que la empresa hoy día siga siendo lo que es? Yo creo que lo que nos ha ayudado a hacerlo es que nuestro crecimiento, que ha sido espectacular si uno lo mira en el largo plazo, nunca tuvo grandes escalones, siempre fue como de a poco. Entonces, desde temprano nos fuimos estructurando en 2 gerencias primero, después la gerencia de ingeniería, que es la que me tocaba manejar a mí, iba teniendo departamentos. Entonces se iba compartimentando la empresa en áreas no tan grandes que pudieran ser manejadas. Además, cada cierto tiempo hacíamos algún nivel de análisis formal o no tan formal de las situaciones e íbamos viendo necesidades adicionales de ir cambiando estructuras, siempre pensando en el desarrollo de los proyectos, en hacer bien los proyectos, en que no nos pasaran, que no corriéramos riesgos, que no se nos quedaran cosas afuera, tratando de ponerle harto cuidado a eso. Y probablemente ahora de nuevo estamos haciendo particiones de áreas de modo de poder tener una adecuada supervisión y control. Así que ha sido un proceso evolutivo hecho con cuidado y buscando mantener nuestros valores y buscando no desordenarnos. Entonces el tiempo largo nos ha permitido hacerlo. Yo creo que el sello lo dan las personas. Yo creo que el sello lo dan las personas. Desde José Paredes, Javier, que de los primeros años a los que nos contrataron en esa época, nos empezaron a inculcar ciertas formas, cierta cultura de hacer las cosas, la seriedad, el profesionalismo, el cumplir las metas, el cumplir los plazos, la calidad. Y eso ha sido, yo creo, ha sido nuestra misión, seguir transmitiéndoselo a las personas que han ido creciendo con nuestra empresa, y el poder transmitir eso, yo creo que ha sido también uno de los ejes fundamentales. Y eso es lo que hoy día es la cultura de la empresa, cómo lo reciben los recién llegados. Hoy día más del 50% de la empresa es joven o más joven. Es un gran desafío.
porque cuando éramos pocos nos juntábamos harto y compartíamos más. Ahora que somos hartos es complejo. Tenemos más sistemas, tenemos redes. Igual se comparte, solo que no nos invitan. Pero cuando éramos, me acuerdo cuando éramos pocos, de repente alguien el viernes de la mañana hacía, hagamos una parrilla y mandábamos a alguien a comprar al supermercado al lado y hacíamos la parrilla y dejábamos el edificio ahumado y lo pasábamos muy bien. Ahora queremos hacer una parrilla y hay que contratar una empresa, ¿no? Y hay que armar toda una logística muy complicada. Entonces eso hace que las relaciones y transmitir valores y cómo funcionamos y todo es algo que se va corriendo por la línea. Los supervisores van teniendo esa tarea sobre sus supervisados y así hasta abajo a nivel de toda la empresa. Es difícil, tenemos harta gente, hartos años con nosotros, de confianza y con las cosas bien claras, pero sin duda es un desafío y sigue siendo un desafío. Pero igual se da en grupos chicos ahora, ¿no? Quizás como la empresa, como decías tú, del asado y todo, pero en grupos chicos se sigue dando el celebrar cuando pasa algo, cuando ha estado muy estresado y juntémonos y relajemos. Nosotros en consultoría ya nos íbamos asado acá en Santiago, pero los viernes en la mañana bajábamos a comer un Subway a las 11 de la mañana, sí o sí, era como, y dejábamos la oficina pasada cebolla. Y antes de terminar el programa, me gustaría si nos pueden compartir alguna anécdota que hayan vivido durante estos 30 años, que sea compartible, por favor. Yo soy la de la anécdota, no, yo soy la de los clemazos. Explícalo lo que Los clemazos es dejar una embarrada, hacer algo. Meter las patas. Meter las patas, diciendo algo o haciendo algo. Entonces he metido las patas y el clemazo ha pasado a la historia, por ejemplo, con botarle el café a José Pared, aquí al lado y él tener que sacar el computador lejos para que no le llegara, o haber ido con Andrés a Codelco Ventana. No te acordaste bien de esa anécdota. Y no fue un ¿cómo computador. Mira, estaba José con el Pared computador. tenía guardado bajo 7 llaves Sí, unos papiros. unas tablas Sí, unos muy papiros. importantes que eran de conversión de viscosidad en el mundo del petróleo, cosas que no pillabas en la literatura, y él las tenía guardadas bajo 7 llaves aquí. Entonces las puso aquí Sí, es verdad. para mostrar, y Paula le dio vuelta el café Sí, en ese no, tesoro. Yo creo que no me mató, pero bueno, ese tipo de cosas son los que más me haber ido con Andrés, como estaba diciendo, a Codelco Ventana, que es absolutamente industrial para ir con todo el implemento de seguridad, pero claro, nos llamaron a negociar. Y yo dije, perfecto, entonces yo voy a negociar. Y iba con Chalita y Andrés, bueno, vamos bajando el auto y Andrés me mira y me dice, ¿tu implemento de seguridad? ¿Cómo? ¿Por qué? Paula, Codelco. Yo no llevaba 10 años, ya llevaba, no sé, 15. Entonces, Codelco Ventana. Pues si venimos a negociar. Entonces, ya, nada, bueno, me voy a bajar sin implemento de seguridad, dijo, porque para no echarte al agua. Llegamos al mesón y la niña me dice su carnet, ¿y usted tiene implemento de seguridad? No, porque amo la oficina. ¿Cómo vino? Chalita, me dice. Oh, no. Y llamaron alguien vino con Chalita, a ver si tú le puedes traer. Yo la semana anterior había ido a Codelco Ventana a una reunión aclaratoria y se me habían olvidado, creo que los audios, con la misma niña. Llega la niña con los zapatos número 38 y me dice, ¿tú de nuevo? Esos son clevas. Sí. ¿Alguna otra anécdota? Yo puedo contar una. Contábamos antes de cuando íbamos a golpear las puertas, a tratar de conseguir un trabajo chico, que nos invitaran. Un día nos llega una invitación para ir a Chuquicamata a un proyecto en las cintas de la planta que trasladan el mineral y que por lo tanto son una zona polvorienta y subiendo y bajando. Minera, full minera. Y nosotros, yo no tenía muy claro de qué se trataba. Fui con Gabriel Barrero, que tampoco tenía muy claro. Entonces, oye, ¿cómo vamos? No, vamos bonitos. Pues si es la duda, vamos bonitos. Y yo saqué un hermoso terno azul marino que tenía y partí con mi terno azul marino, con zapatos de seguridad, casco antibarra, pero con terno azul marino. Y anduvimos caminando, y llegan los otros, porque iban a la visita de terreno, iban todas las empresas que postulaban, y llegan los otros con su chaleco geólogo, con facha minero. Ya. Y caminamos todo el día, y después, aparte de cansados, porque ahí
hay casi 3.000 metros de altura, subiendo y bajando, cansados con la lengua afuera y además empolvados. Parecíamos dulce chileno con Gabriel. Y salimos y batíamos la chaqueta para sacarle el polvo. Y yo me imagino que todavía nuestra competencia debe acordarse de nosotros y de reírse. Tienen que haberse reído mucho de nosotros. Sí. Del ignorante. De lo ignorante que Sí. es. Bueno, Y quiero- nosotros, espérate, también Dale. las competencias de consultoría, esa ya tengo que contar que nosotros hacíamos competencias. Consultoría aquí en Santiago, nos dividíamos en equipos y teníamos que hacer deporte. Entonces, ahí éramos lo más competitivo, trabajo en equipo, sacábamos todo a relucir, pero subíamos escalera en equipo, íbamos a correr al cerro, hasta bicicletas subían al cerro, un montón de una todo serie para de ganar. pruebas, todo para ganar y después celebrar en un asado. Bueno, quiero darles las gracias por haber participado en este programa. Paula, Andrés, Víctor, muchas gracias por participar. Y a nuestra audiencia, quiero dejarlos invitados para ver este programa en YouTube y en Spotify. Nos vemos en el próximo. Buenas tardes.